had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Oh, it's such a clutch off-season pickup, Dave. I was worried we'd bring back the same team. I meant those blackout motorized shades. Blinds.com made it crazy affordable to replace our old blinds. Hard to install? No, it's easy. I installed these and then got some for my mom. She talked to a design consultant for free and scheduled a professional measure and install. Hall of Fame son. They're the #1 online retailer of custom window coverings in the world. Blinds.com is the GOAT. Shop up to 40% off site-wide, plus an extra 10% off every order and a free professional measure happening right now at Blinds.com. ¿Qué pasaría si te dijera que Jesús pronunció una última orden en la cruz que nunca llegó a nuestras Biblias? Una frase tan poderosa que hizo temblar al Sheol, despertó a Miguel y a Uriel y activó un plan que lleva 2000 años moviéndose en silencio hasta hoy. Si crees que conoces la historia de la crucifixión, prepárate. Lo que estás a punto de escuchar fue censurado, ocultado y protegido durante siglos. Y ahora, por primera vez, vas a conocerlo. Imagina ahora el Gólgota no como lo muestran las pinturas, sino como un umbral entre dos realidades. En el mundo visible, los soldados romanos se mantienen firmes, la multitud observa con incomodidad y la tierra parece contener el aliento. Pero en el mundo invisible, algo está ocurriendo a una escala que ningún ser humano comprende. El cielo oscurecido no es un accidente atmosférico, es una señal de que lo sagrado está a punto de rasgar la frontera entre lo eterno y lo temporal. Y en ese momento decisivo, Jesús no actúa como un hombre derrotado, sino como un rey que está pronunciando sus últimas directrices antes de cruzar el velo. A los pies de la cruz, invisibles para los ojos humanos pero resplandecientes ante el mundo espiritual, dos figuras se arrodillan. Sus alas envuelven la escena con una luz que ni el sol podría replicar. Es Miguel, comandante del ejército celestial, y Uriel, guardián de los misterios del tiempo y de la luz. No están allí como espectadores tristes, ni como mensajeros que observan a distancia. Están allí esperando órdenes. Están allí como generales frente a su rey. Y entonces ocurre algo que los evangelios canónicos no registran, pero que algunos manuscritos antiguos dejaron entre líneas. Jesús, con el rostro herido y la respiración entrecortada, baja la cabeza apenas unos centímetros. Es un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que Miguel y Uriel entiendan que deben escuchar. Y Jesús pronuncia una frase en arameo. No fue un lamento, ni una súplica, ni un grito de agonía. Fue una orden directa, una orden que según ciertos textos prohibidos del siglo II, atribuidos al Evangelio de Pedro, hizo temblar las profundidades mismas del Sheol. Una orden que ningún oído humano captó, pero que sacudió el mundo espiritual de una manera que desde entonces ha permanecido rodeada de silencio y misterio. Miguel y Uriel entendieron inmediatamente la magnitud de lo que acababan de escuchar. Sus rostros cambiaron, sus alas vibraron. No estaban frente a un crucificado impotente, estaban frente a un rey que, incluso clavado en una cruz, seguía gobernando sobre dimensiones que los hombres no pueden imaginar. La tradición antigua afirma que esa orden no era una promesa futura ni un mensaje simbólico, era un decreto inmediato, una misión, un acto de autoridad que abría puertas espirituales que habían permanecido selladas desde los días de Adán. Si esta reconstrucción es cierta, entonces la crucifixión no fue solamente el momento más doloroso de la historia humana, sino también el más estratégico. Mientras las personas veían a un rabino morir, los ángeles veían a un comandante iniciando la operación más decisiva de toda la historia espiritual. Y si Jesús realmente pronunció esa orden en sus últimos instantes, la pregunta es inevitable. ¿Qué fue exactamente lo que les dijo a Miguel y a Uriel?
¿Qué frase pudo haber estremecido al Sheol entero? La respuesta se oculta en un manuscrito prohibido durante más de 1600 años, un texto que revela una verdad tan incómoda que fue silenciada generación tras generación y que ahora por fin vuelve a salir a la luz. Durante los primeros siglos del cristianismo, antes de que existiera un canon oficial y antes de que la Iglesia definiera qué textos serían considerados inspirados, circularon muchos relatos sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Algunos fueron venerados en comunidades completas. Otros fueron considerados demasiado incómodos, demasiado misteriosos o reveladores como para formar parte de una fe que buscaba unidad doctrinal. Entre esos textos destaca uno que ha sobrevivido fragmentado, perseguido y silenciado: el Evangelio de Pedro. Este manuscrito, escrito probablemente en el siglo II, no es un invento tardío ni una fantasía medieval. Fue citado por obispos antiguos y estudiado por teólogos que vivieron antes del Concilio de Nicea. En algunas regiones de Siria y Egipto fue leído de manera devocional durante generaciones. Pero cuando la Iglesia decidió establecer una narrativa uniforme sobre la pasión de Cristo, este evangelio se volvió problemático. No porque negara la divinidad de Jesús, sino porque ofrecía detalles que incomodaban a quienes buscaban una versión más sobria, menos sobrenatural y más controlada de los eventos de la crucifixión. Uno de esos detalles es la presencia activa de los ángeles durante la muerte de Jesús. Mientras los evangelios canónicos guardan silencio sobre el papel de Miguel y Uriel en el Gólgota, el Evangelio de Pedro insinúa que estos seres no solo estuvieron presentes, sino que recibieron instrucciones directas del Señor. Según la tradición más antigua, este manuscrito conservaba un eco de la frase que Jesús pronunció en arameo, aquella que no fue dirigida a los hombres, sino a sus mensajeros celestiales. El texto menciona que, en los últimos instantes de vida, cuando el velo del templo estaba a punto de rasgarse y las tinieblas cubrían la ciudad, Jesús susurró una orden que los demonios del Sheol escucharon con terror. Nadie entre los humanos la entendió. Ninguno de los presentes percibió su significado, pero Miguel y Uriel sí. Esa frase no fue un poema, ni un consuelo, ni una declaración mística. Fue un decreto, una instrucción operativa, el inicio de una misión espiritual que cambiaría para siempre la estructura del mundo invisible. Los fragmentos conservados del Evangelio de Pedro, combinados con otras tradiciones antiguas, sugieren que lo que Jesús ordenó fue una operación directa sobre el reino de los muertos. La reconstrucción más aceptada indica que la orden habría sido algo equivalente a «Romped las puertas de bronce del Sheol. Las almas de los justos son mías». Esta frase no aparece así en la Biblia canónica, pero su lenguaje recuerda los salmos y las visiones de Isaías, donde se habla de puertas antiguas y cautivos esperando la redención. Si esta reconstrucción refleja algo real de la tradición primitiva, entonces no estamos frente a un detalle anecdótico, sino frente a un giro teológico profundo. Jesús no esperó su resurrección para ejercer autoridad sobre el inframundo. Incluso desde la cruz actuó como rey, como juez y como conquistador. La muerte no interrumpió su poder, al contrario, lo liberó hacia dimensiones donde ningún hombre podía entrar. Lo más inquietante es que el Evangelio de Pedro no describe lo que ocurrió después. Sus fragmentos se detienen justo cuando la misión comienza. Es como si alguien hubiese borrado intencionalmente la parte más peligrosa del relato. La historia queda abierta, incompleta, como si hubiese cosas que los primeros líderes cristianos prefirieron no transmitir. Sin embargo, otros textos prohibidos sí continúan donde el Evangelio de Pedro se detiene. Y para entender qué ocurrió cuando Miguel y Uriel descendieron al Sheol siguiendo la orden del rey crucificado, necesitamos entrar en un manuscrito todavía más antiguo, más enigmático y temido. Ese relato comienza en un lugar del que nadie habla en los sermones modernos, el mundo de los muertos.
Para comprender la magnitud de la orden que Jesús entregó en la cruz, debemos descender a un lugar del que casi nadie predica hoy, el Sheol. No el infierno medieval lleno de fuego y demonios caricaturescos, sino el Sheol bíblico, la morada oscura donde las almas esperaban, un reino silencioso situado entre la justicia divina y la sombra eterna. El Sheol no era un destino final, sino un territorio intermedio. No era un castigo, pero tampoco era paz, era una frontera. Y hasta aquel día, ningún ángel había recibido permiso de Dios para cruzarlo con autoridad. Sin embargo, esta vez era diferente. La orden de Jesús no era simbólica, ni metafórica, ni futura, era inmediata. Era un mandato. Miguel y Uriel lo sabían. Y aunque el mundo visible veía a un hombre agonizando en una cruz, ellos veían a su rey activando un plan sellado desde los primeros días de la humanidad. Obedecieron sin dudar, extendieron sus alas, y según los textos prohibidos, la luz que emanaba de ellos rasgó la oscuridad como una espada que abre un portal entre dimensiones. El primer espacio que cruzaron no fue el abismo directo, sino un corredor sin tiempo, un lugar descrito en antiguas tradiciones como la antesala del silencio. Allí no existía luz ni sonido en su forma normal. Las sombras se movían como si tuvieran conciencia y retrocedían al sentir la presencia de los arcángeles. Miguel avanzaba con la determinación de un comandante. Uriel, en cambio, avanzaba con un temblor interno, no porque temiera, sino porque él ve. Él percibe no solo lo que ocurre, sino lo que ocurrirá. Y en ese umbral, su visión comenzó a abrirse con una intensidad que incluso él no esperaba. Cuando llegaron finalmente a las puertas del Sheol, la escena era indescriptible. No se trataba de puertas metálicas como las que imaginamos, sino de estructuras vivientes hechas de roca negra y bronce fundido, con grietas que respiraban un aire pesado, casi doloroso. Las tradiciones antiguas afirmaban que estas puertas fueron selladas después del diluvio para contener aquello que no debía salir jamás. Nadie había podido atravesarlas, ningún espíritu caído había logrado romperlas. Pero Miguel no venía en su propio nombre, venía en el nombre del Hijo. El libro de Enoc menciona que los guardianes demoníacos del Sheol no esperaban un ataque. Algunos estaban encadenados desde tiempos remotos, otros vigilaban pasivamente, creyendo que nada podía alterar su prisión eterna. Pero aquel día sintieron algo que jamás habían experimentado: temor. Miguel levantó su espada, no gritó, no hizo discursos, simplemente declaró una frase que resonó como un trueno por los abismos. En el nombre de Yeshua, abrid. Lo imposible ocurrió. Las puertas temblaron, las grietas se iluminaron con una luz blanca y ardiente, y el metal espiritual comenzó a romperse como si estuviera hecho de arcilla. Durante siglos se creyó que estas puertas eran inquebrantables. Ese día se descubrió que solo eran resistentes ante todo, excepto ante la autoridad del Mesías. Cuando los arcángeles atravesaron el umbral, el Sheol entero se estremeció como un organismo vivo. Miguel esperaba encontrar silencio, un reposo oscuro, pero lo que encontró fue cautiverio. Las almas de los justos, Adán, Abel, Noé, Abraham, Sara, los patriarcas, los profetas, estaban encadenadas a rocas de obsidiana, atrapadas en una espera que nunca había sido su destino final. No dormían, lloraban, no gritaban, anhelaban. Ellos esperaban aquel día desde hacía miles de años, el día en que el Mesías los reclamaría como suyos. Mientras Miguel rompía cadenas con la autoridad que Jesús le había entregado, Uriel vio algo más, algo que lo dejó inmóvil. En una esquina del Sheol, donde la luz celestial apenas alcanzaba, encontró un espejo antiguo hecho de agua oscura y fuego interno. Ese espejo no mostraba el presente, sino el último tramo de la historia humana. Y allí, reflejado como si fuera una visión inevitable, Uriel vio el río Éufrates, lo vio secarse, lo vio abrirse, lo vio revelar seres encadenados desde los días de Enoc.
Y entre esas imágenes vio algo aún más devastador. Se vio a sí mismo con un ala quebrada, desgarrada por una oscuridad que no pertenecía a ningún demonio conocido. Ese instante marcó su espíritu, no por lo que vio del Sheol, sino por lo que vio del futuro. Algo se aproximaba, algo ligado al Éufrates, a los últimos tiempos y a la misma orden que Jesús había pronunciado en la cruz. Y aunque Miguel continuaba liberando a los justos, Uriel comenzaba a comprender que la misión no terminaba allí. Lo que había visto era una advertencia, una sombra que anunciaba el próximo movimiento de una historia que aún estaba desarrollándose. Cuando Uriel contempló aquel espejo oscuro dentro del Sheol, no estaba viendo una imagen simbólica ni una metáfora espiritual. Estaba viendo una fractura real dentro del tiempo. Su mirada, diseñada para penetrar los velos del pasado y del futuro, quedó atrapada por una visión que llevaba siglos esperando despertar. En aquella superficie que parecía formada de agua viva y fuego líquido, vio el río Éufrates. No lo vio como un simple cauce histórico, sino como un eje profético, un límite que desde los días antiguos separa territorios visibles e invisibles. Vio cómo sus aguas retrocedían, se adelgazaban, se quebraban. Vio el lecho del río abrirse como si algo enterrado desde los orígenes estuviera empujando para salir. Pero lo que más lo perturbó no fue el paisaje, fue lo que vino después. Cuando el agua desapareció por completo, surgieron 4 sombras, 4 figuras inmensas, encadenadas desde tiempos que preceden al diluvio. Seres que, según las antiguas tradiciones judeocristianas, fueron encerrados por su rebelión en los días de Enoc. No estaban dormidos, estaban esperando. Aquella visión resonó como un trueno en el espíritu de Uriel. En ese reflejo, además de verlos despertar, vio algo aún más íntimo y doloroso. Vio su propia figura, y en esa figura su ala derecha estaba fracturada, desgarrada, como si hubiera sido arrancada por un golpe de oscuridad pura. Uriel comprendió que no estaba viendo un recuerdo ni un símbolo. Estaba viendo un acontecimiento futuro, una herida que no había ocurrido todavía, pero que ocurriría cuando el río Éufrates cumpliera su ciclo profético. Esa fractura no representaba derrota, sino un precio. Un sacrificio. Según las tradiciones más antiguas de Siria, Armenia y Etiopía, algunos iconos representan a Uriel con una sola ala extendida. Muchos creen que es un error artístico, pero la tradición monástica lo diferencia. Es un código visual que indica que Uriel, el ángel que ve lo que los demás no pueden ver, pagaría un costo personal antes del fin de los tiempos. El ala rota no fue producto de una batalla perdida, sino de obediencia. Los textos prohibidos afirman que esa herida estaba ligada a la misma orden que Jesús le dio en la cruz. Una orden que lo enviaría a enfrentar fuerzas tan antiguas que su luz, por un instante, no sería suficiente para contenerlas. Era una misión que exigía atravesar un lugar donde incluso la luz se debilitaba, y donde el ángel de la revelación tendría que entregarse a una lucha que marcaría su ser para siempre. Lo más inquietante es la conexión que los manuscritos establecen entre esa ala quebrada y el secado del Éufrates. Hoy, en pleno 2025, no se trata de una interpretación poética. Las imágenes satelitales muestran que el río está retrocediendo. Sus aguas disminuyen y su lecho se quiebra como si una fuerza profunda estuviera agotando su curso natural. Para muchos, esto es solo una consecuencia climática. Para quienes conocen la profecía, es una señal. Uriel sabía que lo que había visto no era el final, sino el preludio de una confrontación inevitable. Algo estaba aguardando bajo esas aguas, algo que él tendría que enfrentar. Y aunque Miguel continuaba liberando a los justos del Sheol, Uriel entendía que el verdadero desafío aún no se había revelado por completo. En aquel espejo profético había una llamada silenciosa que solo él podía percibir.
Y esa llamada estaba ligada a un objeto que Jesús le entregó antes de morir, un objeto del que casi nadie habla, pero que ocupa uno de los lugares más enigmáticos de la literatura cristiana prohibida. Ese objeto, según la tradición, es la llave del Sheol. Para entender por qué Uriel vio su ala rota y por qué esa visión estaba ligada al descenso al Sheol, debemos detenernos en uno de los objetos más enigmáticos y silenciados de toda la tradición cristiana prohibida, la llave del Sheol. No aparece en los evangelios canónicos, no forma parte del magisterio oficial y rara vez se menciona en los sermones. Sin embargo, en Oriente, especialmente entre los monjes coptos y etíopes, este objeto es conocido como un símbolo secreto que se transmite de generación en generación en voz baja, casi con reverencia y temor. El llamado Evangelio de Bartolomé, un texto marginado por la Iglesia desde el siglo IV, describe un momento que nunca se menciona en las representaciones tradicionales de la crucifixión. Según este manuscrito, cuando el mundo visible se estremecía y la tierra temblaba bajo la cruz, Jesús levantó su mano derecha, ensangrentada, y entregó a Uriel un pequeño objeto envuelto en un lino oscuro. Bartolomé lo describe como la llave del reino de las sombras, mientras que otras tradiciones lo llaman el sello que abre y cierra las moradas de los muertos. Lo sorprendente es que estos textos no presentan la llave como un símbolo espiritual, sino como un objeto real. Las tradiciones etíopes afirman que estaba compuesta de dos elementos imposibles de unir por medios naturales: oro puro procedente del templo de Salomón y fragmentos de madera provenientes del árbol de la vida ocultado por los patriarcas antes del diluvio. Esa combinación no solo tendría un significado teológico profundo, sino también una vibración espiritual capaz de abrir portales inaccesibles incluso para los ángeles sin autorización divina. Pero ¿por qué Jesús entregaría semejante objeto a Uriel y no a Miguel, quien era el comandante del ejército celestial? La respuesta que los textos antiguos sugieren es inquietante. Miguel es fuerza, guerra, estrategia. Uriel es umbral, revelación y visión. Miguel lucha, Uriel abre. Donde Miguel destruye cadenas, Uriel descifra puertas. El hijo sabía exactamente cuál de sus mensajeros tenía la capacidad de sostener un objeto que no solo abría caminos, sino que revelaba secretos ocultos desde los inicios del tiempo. Después de recibir la llave, Uriel descendió junto a Miguel al Sheol. Mientras Miguel quebraba las cadenas de los justos, Uriel sostenía el objeto con una mezcla de obediencia y estremecimiento. No era miedo físico. Era la conciencia de que la llave no solo tenía la capacidad de liberar, sino también de mostrar. Y entre aquello que mostraba estaba el conocimiento de que al final de los tiempos la llave tendría que ser usada de nuevo. No por los ángeles, no por los profetas, sino por un hombre. Las tradiciones etíopes hablan de un lugar secreto donde la llave fue guardada después de la resurrección. Aseguran que descansa bajo el altar mayor del monasterio de Debre Libanos, custodiada por monjes que han jurado silencio absoluto. Este monasterio, uno de los más antiguos del mundo cristiano, está relacionado por tradición con el paradero del Arca de la Alianza. Y en 2019, un análisis satelital realizado por equipos militares rusos registró una anomalía energética justo debajo de sus cimientos. No era metálica, no era geológica, y no coincidía con ningún patrón conocido. La pregunta es inevitable. ¿La llave del Sheol se encuentra realmente allí? ¿O descansa junto a otro objeto aún más antiguo que conecta la cruz con las profecías del fin? Para comprenderlo, debemos avanzar hacia un misterio que une ángeles, reyes y sacerdotes, el secreto del tercer templo. La llave del Sheol no es solo un objeto misterioso escondido por monjes en algún rincón olvidado del mundo.
es la pieza central de una profecía que ha circulado durante siglos en manuscritos etíopes, textos rabínicos y tradiciones que nunca fueron aceptadas abiertamente por las instituciones religiosas. Según estas fuentes antiguas, en los últimos días del mundo aparecerían dos objetos destinados a reunirse: la llave del Sheol y el cetro de Melquisedec. Y su encuentro no marcaría la construcción de un edificio material, sino el nacimiento de un tercer templo que no pertenece a la tierra, sino al cielo. La historia de este cetro es igual de enigmática que la de la llave. La Kebra Nagast, el texto sagrado más importante de la Iglesia etíope, afirma que cuando el Arca de la Alianza fue trasladada desde Jerusalén durante el reinado de Menelik, hijo de Salomón, no solo se llevaron las tablas de la ley. Dentro del arca reposaba también un objeto ancestral, el cetro de Melquisedec, el misterioso sacerdote rey de Salem. Melquisedec aparece brevemente en el Génesis, pero su presencia es tan poderosa que el autor de la carta a los hebreos lo usa como modelo para explicar el sacerdocio eterno de Cristo. Si el arca representaba la presencia, el cetro representaba la autoridad. Sin embargo, la Kebra Nagast afirma que, a diferencia del arca, el cetro no permaneció en Aksum. Fue ocultado en una región montañosa cerca del Éufrates, un lugar resguardado por monjes que, según la tradición, renunciaron a su nombre y a su historia para custodiar un objeto destinado a aparecer solo cuando el mundo entrara en su última etapa profética. Aunque nadie sabe con certeza dónde se encuentra, las tradiciones coinciden en un punto clave. El cetro estaba destinado a regresar cuando el tiempo espiritual estuviera por cumplirse. Los manuscritos del Mar Muerto contienen un detalle que parece concordar con esta tradición. Uno de los fragmentos menos conocidos, un texto casi ilegible por el paso de los siglos, menciona un altar de luz levantado entre dos aguas secas. Para muchos estudiosos, esta frase carece de contexto, pero para los místicos judíos y los monjes etíopes, la imagen es clara. Cuando el Éufrates retroceda, cuando su cauce se fracture y deje ver el fundamento oculto de sus aguas, el altar será activado. Y ese altar marcará el inicio del verdadero tercer templo, uno que no será construido por manos humanas. Mientras tanto, en Jerusalén, el Instituto del Templo lleva años preparando lo que ellos creen que será el tercer templo físico. Utensilios fabricados según las instrucciones bíblicas, ropas sacerdotales, planos arquitectónicos, incluso un altar consagrado. Lo que no dicen públicamente es que, para muchos eruditos espirituales, este proyecto no es el templo profetizado, sino solo su sombra terrestre. El verdadero tercer templo, según las tradiciones antiguas, se construirá en una montaña secreta cerca del Éufrates y será manifestado por Miguel y Uriel cuando reúnan los dos objetos entregados por Cristo en la cruz: la llave del Sheol y el cetro de Melquisedec. Esto no implica la construcción de un edificio físico hecho de piedra, implica la irrupción de una realidad espiritual. El tercer templo sería un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un eje donde lo eterno se manifestaría sobre lo temporal. Y este proceso será desencadenado cuando los arcángeles cumplan la última instrucción del Mesías, aquella que todavía no se ha hecho pública y cuya ejecución depende del momento en que el Éufrates revele lo que mantiene oculto. Porque lo que se esconde bajo ese río no es una metáfora ni un símbolo, es una prisión cuya apertura está escrita desde los días de Enoc. Para comprender por qué la llave del Sheol y el cetro de Melquisedec debían unirse, es necesario mirar hacia uno de los lugares más enigmáticos y perturbadores mencionados en la Biblia, el río Éufrates. No es solo un río histórico, es un límite espiritual, un punto donde lo visible y lo invisible se tocan con violencia desde la antigüedad. El Éufrates aparece en el Edén, reaparece en los imperios más peligrosos de la historia y en el libro del Apocalipsis ocupa un lugar central en los eventos finales.
Cuando Juan escribe que las aguas del Éufrates se secarán para preparar el camino de los reyes del Oriente, muchos han interpretado ese pasaje de forma simbólica. Sin embargo, pocos prestan atención al detalle más inquietante del capítulo 9. Allí se menciona a 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. No dice enviados, no dice protectores, no dice guardianes, dice atados. En toda la Escritura, ningún ángel fiel a Dios aparece encadenado. Esa sola palabra debería despertar inquietud. Algo que no debería caminar libremente fue confinado bajo ese río desde tiempos antiguos. Las tradiciones judías más antiguas, recogidas en ciertos fragmentos del Zohar y en interpretaciones rabínicas tempranas, afirman que estos seres no son ángeles de luz, sino vigilantes caídos que participaron en la corrupción que precedió al diluvio. Seres cuya maldad fue tan grande que su encarcelamiento requirió un sello especial, uno que debía permanecer oculto bajo las aguas. El libro de Enoc menciona que algunos vigilantes fueron confinados en pozos de oscuridad bajo las aguas del abismo. Aunque no menciona específicamente el Éufrates, los primeros comentaristas AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. They always tell you there's a catch, a compromise, an asterisk. Terms apply. See store for details. Maybe less than advertised. May vary by mood. Probably. Sprite Zero Sugar? It's different. It's the lemon lime flavored refreshment you want with zero sugar. So, no fast voice? No caveats. Just refreshment. This is Sprite Zero Sugar. Obey your thirst. Conectaron estas referencias y concluyeron que el río había sido transformado en una prisión natural para espíritus que no podían ser liberados bajo ninguna circunstancia. Pero la pregunta más importante es, ¿qué ocurre cuando esa prisión pierde su cobertura? Hoy, en pleno 2025, no se trata de especulación. Las imágenes satelitales muestran que el Éufrates se está secando de manera acelerada, su caudal disminuye, sus riberas retroceden, y en muchos tramos el lecho del río aparece fracturado como si algo interno estuviera drenando su fuerza. Para la ciencia es una combinación de clima y geopolítica. Para quienes conocen las profecías es una señal que estaba escrita desde hace miles de años. Los monjes del desierto, herederos de tradiciones siriacas que sobreviven desde los primeros siglos, sostienen que cuando las aguas ya no cubran el sello espiritual del Éufrates, los 4 seres encadenados comenzarán a percibir el mundo exterior. No será una liberación inmediata, pero será un despertar, una actividad interna, un movimiento que resonará tanto en las regiones celestiales como en las profundidades de la tierra. No es casualidad que el libro de Enoc describa que ciertos seres atados se moverán dentro de sus cadenas cuando el tiempo esté por cumplirse. Según estas tradiciones, eso fue exactamente lo que Uriel vio en el espejo profético del Sheol. Vio al río desnudo, vio el sello debilitado, vio las sombras que aguardaban la orden para levantarse, y comprendió que su ala rota, aquella herida que todavía no había ocurrido, estaría directamente relacionada con la aparición de estos seres en la historia humana. Él no solo debía abrir puertas, debía enfrentarse a lo que había sido encerrado antes de que existiera Israel, antes de que existiera el diluvio, antes de que existiera la ley. Miguel también lo sabía, y por primera vez desde la creación, los 2 arcángeles comprendieron que la orden que Jesús les había dado desde la cruz no había terminado en el Sheol. Era apenas el primer paso de un plan que abarcaba siglos, imperios y dimensiones que los hombres no pueden imaginar. Lo que aguardaba bajo el Éufrates no era un simple acontecimiento profético. Era la pieza final de una guerra espiritual
cuyo desenlace estaba escrito desde el principio. Y mientras las aguas seguían retrocediendo, Miguel y Uriel se preparaban para un segundo movimiento del plan. Un movimiento que Jesús había anticipado con un gesto desconcertante en la cruz, una sonrisa que nadie entendió en aquel momento. En la mayoría de las representaciones tradicionales de la crucifixión, Jesús aparece con el rostro inclinado, agotado, marcado por el dolor físico y la angustia espiritual. Sin embargo, algunos textos prohibidos del cristianismo primitivo registran un detalle que, durante siglos, fue considerado demasiado inquietante como para mencionarlo en público. Estos textos afirman que, justo antes de pronunciar sus últimas palabras y entregar la llave del Sheol, Jesús esbozó una sonrisa. No una sonrisa de alivio ni de resignación, y mucho menos una sonrisa de desprecio. Era la expresión silenciosa de alguien que estaba completando la primera fase de un plan cuidadosamente trazado desde antes de la fundación del mundo. Para Miguel, aquella sonrisa fue desconcertante. Para Uriel, fue una señal. Ninguno de los dos vio en ella el gesto de un hombre vencido, sino el semblante de un rey que, en el momento más oscuro, acababa de activar algo que solo pocos en el universo comprendían. Mientras los presentes veían derrota, Jesús contemplaba el inicio de un contraataque espiritual preparado durante milenios. Y esa sonrisa contenía un mensaje que solo los ángeles podían interpretar. El plan no terminaba en la cruz, comenzaba allí. Algunas tradiciones siríacas del siglo VI, especialmente las contenidas en un manuscrito conocido como Revelación de los Ángeles, añaden un detalle sorprendente. Según este texto, Jesús susurró a Miguel una frase que no aparece en ningún evangelio canónico. Cuando el Éufrates se seque, yo mismo romperé la llave que entregué y sanaré las alas que fueron quebradas por mi orden. Esta declaración implica que Jesús no había previsto únicamente la liberación de los justos en el Sheol, sino también un ciclo profético que se extendería a lo largo de los siglos y culminaría en un tiempo específico, un tiempo en el que el río del Edén, el río de los imperios, el río del Apocalipsis, se convertiría en el escenario principal de una batalla que todavía no ha ocurrido. Este mensaje conecta con un fenómeno astronómico que ha despertado la atención de estudiosos en los últimos años. Investigadores israelíes y europeos han calculado que en el año 2027 un eclipse total oscurecerá la región del Éufrates, alineando el Sol con un punto geomagnético que ciertas tradiciones antiguas consideran un umbral entre el mundo visible y el invisible. La tradición copta sostiene que en eclipses de esta naturaleza, el Sol emite una frecuencia específica, 432 hercios, conocida como la frecuencia de la restauración. Para los monjes de Wadi el Natrún, esa vibración es un signo de que el cielo se prepara para sanar aquello que fue dañado en misiones anteriores. Lo inquietante es que esta misma frecuencia fue registrada en el monte Sinaí durante el eclipse del año 2017. Algo que no pasó desapercibido en ciertas comunidades monásticas que aún conservan rituales ancestrales. No lo interpretaron como un fenómeno natural, sino como un aviso, un preludio, un eco anticipado del proceso que, según ellos, está destinado a activarse cuando el eclipse del 2027 oscurezca por completo la región del Éufrates. Pero la sonrisa de Jesús no solo anunciaba restauración, también anunciaba separación. En esa expresión silenciosa estaba codificada la idea de que, cuando el Éufrates se seque y el sello de los 4 seres caídos se debilite, el mundo entero se dividirá entre 2 ejércitos, el ejército de la luz y el ejército de la sombra. No habrá neutralidad, no habrá espectadores. Cada ser humano deberá decidir a quién pertenece en el conflicto final, que según las antiguas profecías marcará el cierre de la historia tal como la conocemos. Jesús sabía que el tiempo del fin no sería un acontecimiento repentino, sino un proceso.
un hilo que se movería lentamente a través de señales, eclipses, sequías, temblores y despertares espirituales. Por eso dejó instrucciones ocultas, fragmentadas en manuscritos antiguos y transmitidas en silencio por comunidades que vivieron al margen del mundo oficial. Y esas instrucciones no se limitaban a ángeles o profetas, estaban destinadas también a quienes vivirían en los días en que las últimas piezas del plan comenzaran a encajar. Para entender qué significaba realmente esa sonrisa y cuál era la misión que Jesús había puesto en marcha, es necesario mirar hacia una figura inesperada que aparece en varios textos prohibidos, un título que Jesús asumió en su descenso al Sheol, y que revela la dimensión oculta de su autoridad allí. Ese título es tan antiguo como perturbador. Lo llamaban el León del Sheol. Desde los primeros siglos, los cristianos se han imaginado la resurrección de Jesús saliendo de la tumba con un resplandor ilimitado, acompañado de ángeles y luz celestial. Sin embargo, ciertos textos antiguos, muchos de ellos silenciados por la tradición oficial, presentan una imagen más profunda y más audaz de lo que ocurrió entre la crucifixión y la madrugada del tercer día. Estos manuscritos sugieren que Jesús no ascendió inmediatamente al cielo después de morir, sino que descendió al Sheol no como víctima, sino como conquistador. No como un espíritu indefenso, sino como un rey que reclamaba territorio. Este descenso fue conocido en la iglesia primitiva como la catábasis, pero algunos escritos van más allá. Afirman que Jesús tomó posesión del Sheol como soberano, como el león. El llamado Libro de los Misterios, uno de los textos más controvertidos del cristianismo oriental, describe que cuando Miguel y Uriel cumplieron la primera fase de su misión, la liberación de los justos en el reino de los muertos, regresaron al Gólgota con la expectativa de encontrar silencio. Pero lo que encontraron fue un estruendo espiritual que no provenía de la tierra, sino del interior del Sheol. Según este manuscrito, el Sheol vibraba como si estuviera siendo desgarrado desde adentro. No era destrucción, era coronación. Jesús no solo estaba liberando almas, estaba reclamando dominio. El texto afirma que al entrar, Jesús no se presentó como el Cordero Sufriente, sino como el León del Sheol. Un título que, lejos de contradecir su naturaleza, revelaba su autoridad absoluta sobre el reino que durante siglos había tenido a los justos retenidos. Su voz, dice el manuscrito, resonó por los abismos como un rugido que hizo temblar a los demonios y retroceder a las sombras. No era un sonido físico, sino un eco espiritual, una proclamación que anunciaba que la muerte ya no tendría poder sobre quienes esperaban al Mesías. Esta imagen no es exclusiva de los textos apócrifos. El Evangelio de Nicodemo, preservado en varios monasterios orientales, narra que cuando Cristo descendió al Hades, las puertas se estremecieron y el reino oscuro se agitó como si hubiese reconocido a su verdadero dueño. Para las comunidades cristianas primitivas, esa descripción era tan literal como simbólica. Jesús no entró al Sheol para ser un visitante, sino para ser un rey. Y desde allí comenzó a desmantelar una estructura que existía desde los días de Adán. Lo más notable es que varias tradiciones coinciden en un punto clave. El rugido del león no ocurrió una sola vez. Volverá a escucharse, y no resonará desde el cielo, sino desde el mismo Sheol, cuando se cumpla la señal del fin. Estas tradiciones sostienen que el rugido final será la activación del último sello, el que desencadenará el movimiento de Miguel y Uriel hacia el río Éufrates y marcará el inicio de la confrontación con los seres que han estado encadenados allí desde tiempos que preceden al diluvio. Según los manuscritos siriacos, ese segundo rugido estará sincronizado con un acontecimiento que ya ha comenzado, el secado progresivo del Éufrates. No será un sonido físico, sino un llamado espiritual que resonará en los cielos, en la tierra y en el mundo invisible. Cuando ese rugido ocurra, Jesús no aparecerá como cordero sacrificado, sino como comandante, juez y rey, y no descenderá solo.
Vendrá con los ángeles fortalecidos, con los seres restaurados y con aquellos a quienes el Apocalipsis llama los 144.000, un ejército humano celestial que actuará como puente entre dos dimensiones. Pero la misión del león no tendrá como objetivo únicamente enfrentar a los 4 seres caídos del Éufrates. Tendrá un propósito mayor: reclamar la historia misma. Las tradiciones más antiguas afirman que, cuando Cristo ruge por segunda vez, el tiempo pierde sus fronteras. Pasado, presente y futuro se pliegan alrededor de su autoridad, como si la creación completa respondiera a la voz de su Señor. Ese será el momento en que lo visible se una con lo invisible, cuando lo terrenal se conecte con lo eterno. Los textos prohibidos aseguran que quienes hayan comprendido la oración secreta que Jesús pronunció en la cruz, aquella orden dirigida a Miguel y Uriel que desencadenó toda esta misión espiritual, sabrán reconocer ese rugido sin temor, porque esa oración contiene un llamado, una preparación, una invitación para quienes vivirán en los días en que estos acontecimientos empiecen a revelarse, y aunque pocos lo saben, esa oración contiene un llamado que todavía resuena, un llamado que no se escucha con los oídos, sino con el espíritu. Cuando observamos todas las piezas juntas, la orden pronunciada en la cruz, la llave del Sheol, el descenso victorioso, la herida profética de Uriel, los 4 seres encadenados bajo el Éufrates, el eclipse del 2027 y el rugido del león, comprendemos que nada está fragmentado ni aislado. Todo forma parte de una estrategia antigua, un plan que comenzó antes de que existiera la primera piedra del templo, antes de que Adán respirara, antes incluso de que los ángeles encendieran sus alas por primera vez. Jesús no murió solo para abrir una puerta al cielo. Murió para activar un movimiento espiritual que cruzaría siglos, dimensiones y generaciones. Murió para poner en marcha un ciclo profético que, según los textos antiguos, alcanzaría su punto más sensible en nuestro tiempo. Y ese tiempo no se caracteriza por señales espectaculares, sino por algo mucho más sutil: personas despiertas, corazones sensibles, almas que perciben que algo profundo está cambiando en el mundo. Muchos sienten que las estructuras se agotan, que las certezas se deshacen, que las sombras se mueven debajo del ruido cotidiano. Pero también sienten que una luz se enciende, que algo dentro de ellos comienza a recordar quiénes son. Esas personas no son espectadores, son parte del plan, no porque tengan un cargo religioso, sino porque llevan dentro una chispa que responde cuando el cielo habla. El Códice de San Macario, uno de los manuscritos más antiguos conservados en el cristianismo oriental, afirma que Jesús dejó 3 instrucciones para quienes vivirían en los días en que el Éufrates revelara su secreto. No eran rituales complicados ni fórmulas esotéricas, eran actos de preparación espiritual. Primero, purificar el hogar, no con amuletos, sino con actos de justicia y rectitud, como lo hacían los antiguos esenios. Segundo, marcar la vida con su nombre, no escrito en las puertas, sino inscrito en la manera de vivir. Tercero, reunirse en pequeños grupos, porque en tiempos de confusión, la fe aislada se debilita, pero la fe compartida se vuelve llama que ninguna oscuridad puede sofocar. No importa si vienes de una iglesia o de ninguna, no importa tu historia, tus errores o tu pasado. Lo único que importa es que, si estas palabras tocaron algo dentro de ti, tal vez no sea casualidad. Tal vez tu espíritu esté respondiendo a un llamado que viene desde la cruz, desde el Sheol, desde el rugido que todavía no se ha escuchado en la tierra, pero que ya resuena en los corazones que están despiertos. Si este mensaje encendió algo en ti, si sentiste un estremecimiento profundo o una claridad repentina, escribe amén en los comentarios. No para cumplir un ritual, sino para declarar que estás despierto, que estás atento, que reconoces la voz del cielo cuando toca tu alma. Comparte este video con alguien que necesite recordar que no está solo, que su vida forma parte de una historia mayor,
que su existencia tiene un propósito escrito desde antes del tiempo, porque cuando despertamos juntos, la luz se amplifica, el miedo retrocede y el mundo cambia, el sello se debilita, el río retrocede, el león respira y el cielo está más cerca de lo que creemos.